La caída de la tarde dentro del castillo. Cuando el sol comenzaba a caponerse, el castillo cambiaba de ritmo. Durante el día, incluso una fortaleza relativamente austera podía ser un lugar lleno de movimiento. Había mensajeros cruzando el patio, sirvientes llevando cubos, humo saliendo de las cocinas, animales en los establos, pasos en las escaleras de piedra y voces que resonaban en las salas más amplias. Pero al caer la tarde todo empezaba a reducirse. La luz natural, tan importante en una época sin electricidad, desaparecía con rapidez. Y con ella también desaparecía gran parte de la actividad. La noche medieval no era simplemente el final del día. Era otro mundo. A medida que el cielo se oscurecía, se encendían velas, lámparas de aceite y antorchas en puntos concretos del castillo. No había una iluminación uniforme. La oscuridad seguía dominando casi todos los espacios, y la luz era más bien una ayuda frágil, local, costosa. En los largos corredores de piedra, el resplandor tembloroso de una llama apenas lograba dibujar los contornos de una puerta, una arcada o una escalera estrecha. Más allá de ese pequeño círculo de luz, todo volvía a quedar en sombras. Era la hora en que se cerraban postigos, se revisaban puertas, se recogían herramientas y se comprobaba que los animales estuvieran protegidos. También era el momento en que muchos habitantes del castillo empezaban a prepararse para una noche que podía ser larga, fría y silenciosa. El gran salón, después de la cena. En muchos castillos, el gran salón era el corazón de la vida diaria. Allí se comía, se recibía a visitantes, se celebraban reuniones y, en algunos casos, también se dormía o se descansaba. Era un espacio multifuncional, mucho menos privado de lo que hoy imaginamos. Después de la cena, el ambiente cambiaba poco a poco. Los platos se retiraban, las mesas podían desmontarse o apartarse. Los restos de pan, huesos, jarras y utensilios desaparecían en manos del servicio. El fuego seguía encendido, pero ya no con la misma energía que durante el momento principal de la noche. Las conversaciones bajaban de intensidad. Quienes no tenían tareas urgentes comenzaban a retirarse. Algunos nobles se dirigían a sus aposentos más privados. Otros permanecían un poco más junto al fuego, hablando en voz baja o simplemente disfrutando del último calor del día. En el suelo de piedra o sobre juncos secos, la luz del hogar proyectaba sombras alargadas. El gran salón, que unas horas antes podía parecer el centro del mundo, empezaba a vaciarse. En ese momento, el castillo revelaba otra cara. Una más íntima, más vulnerable, más silenciosa. Los sirvientes que seguían trabajando. La noche no significaba descanso para todos. Mientras los señores y los invitados se retiraban, muchos sirvientes seguían ocupados en una serie de tareas discretas pero imprescindibles. Había que limpiar la sala, recoger restos de comida, apagar o trasladar ciertas luces, preparar jarras de agua, cerrar puertas interiores, asegurar las reservas de comida, comprobar que el fuego no fuera demasiado fuerte ni demasiado débil. En las cocinas, la actividad disminuía, pero no desaparecía por completo. Todavía quedaban ollas por mover, cuchillos por guardar, cenizas por retirar y alimentos por proteger de ratas, humedad o robo. Todo debía quedar listo para el amanecer siguiente. En muchos castillos, los sirvientes dormían cerca de sus zonas de trabajo o en espacios comunes con poca intimidad y comodidad limitada. Algunos apenas tenían tiempo para descansar antes de tener que volver a levantarse. Para ellos, la noche no era una pausa romántica iluminada por antorchas. Era la última parte de una jornada larga y cansada. El frío, el humo y la incomodidad de dormir en un castillo. Hoy imaginamos los castillos como lugares majestuosos, pero por la noche podían ser bastante incómodos. La piedra conservaba la humedad y el frío. Los muros eran fuertes, sí, pero no necesariamente cálidos. Las corrientes de aire podían colarse por rendijas, puertas, ventanas pequeñas o techumbres poco perfectas. Incluso en estancias nobles, mantenerse cómodo durante la noche requería esfuerzo. Se usaban mantas gruesas, pieles, cortinajes y braseros cuando era posible. Las camas más importantes podían tener dosel y cortinas, no solo por privacidad, sino también para conservar algo de calor.
Aún así, el invierno en un castillo debía sentirse con crudeza. En las habitaciones más modestas, la situación era todavía peor. Dormir vestido o parcialmente vestido no era extraño. Compartir el espacio también era común. Y el humo de chimeneas o fuegos mal ventilados podía dejar un ambiente denso, seco o irritante. La noche medieval no era silenciosa ni perfectamente confortable. Era una combinación de crujidos, viento, telas pesadas, pasos lejanos y frío constante. Los sonidos de la noche dentro de la fortaleza. Cuando la actividad humana disminuía, otros sonidos se volvían más visibles. El castillo crujía. La madera de puertas y vigas respondía al cambio de temperatura. El viento golpeaba las contraventanas. Algún animal se movía en los establos. Un caballo resoplaba. Una cadena sonaba en la entrada. Un perro reaccionaba a algo que nadie más parecía oír. Desde lo alto de las murallas, el aire nocturno podía arrastrar sonidos lejanos, agua, ramas, ruedas, voces remotas o simplemente el eco del campo bajo la oscuridad. Dentro del castillo cada ruido importaba más porque la noche traía incertidumbre. No existía la seguridad tranquila de una casa moderna cerrada y bien iluminada. Una fortaleza estaba hecha para proteger, sí, pero también recordaba constantemente la posibilidad de amenaza. Por eso los sonidos nocturnos no eran solo parte del ambiente, eran señales, y quien estaba despierto debía interpretarlas. Los guardias en murallas, puertas y torres. Mientras la mayoría dormía, unos pocos permanecían alerta. Los guardias nocturnos eran una presencia esencial en cualquier castillo. Su tarea era vigilar entradas, murallas, patios y puntos vulnerables. Comprobar que no hubiera fuego, intrusos, movimiento sospechoso o problemas con los animales y las defensas. La vigilancia nocturna era larga, repetitiva y probablemente agotadora. Imagina estar de pie en una torre de piedra, con viento frío, una luz mínima, visibilidad parcial y horas por delante. El deber no era heroico en el sentido épico. Era una tarea silenciosa, tensa y muy poco cómoda. Los guardias recorrían tramos de muralla, intercambiaban avisos, escuchaban la oscuridad y miraban hacia un exterior que, de noche, parecía mucho más grande y más incierto. En algunos casos, marcaban el paso de las horas o respondían a señales acordadas. Su presencia daba una tranquilidad relativa a quienes dormían dentro. La vida nocturna del castillo dependía en gran medida de ellos, aunque casi nadie pensara en su cansancio. Las habitaciones privadas de nobles y señores. En las cámaras privadas, la noche tenía otra textura. Aquí había más abrigo, más privacidad y algo más de comodidad, aunque sin llegar a los estándares modernos. Las habitaciones de nobles podían incluir camas con cortinas, cofres, tapices, bancos, pequeños objetos personales y alguna fuente de calor. Pero incluso allí, la noche seguía siendo limitada por la luz escasa y por el clima. Antes de dormir podían realizarse rutinas sencillas, cambiar parte de la ropa, lavarse mínimamente, rezar, conversar en voz baja, revisar asuntos con un sirviente cercano o simplemente acostarse pronto para aprovechar la mañana siguiente. Dormir bien seguía sin estar garantizado. Las camas podían compartirse. Las mantas podían ser pesadas. Los olores del espacio eran distintos a los nuestros. Y las interrupciones no eran extrañas. Ruido, servicio, clima, enfermedad o movimiento del propio castillo. La idea de una noche completamente serena dentro de una fortaleza medieval es, en gran parte, moderna. La realidad era bastante más física, más áspera y más viva. Las cocinas apagándose lentamente. Mientras algunas luces del castillo se extinguían, en las cocinas todavía podía quedar actividad residual. Las grandes cocinas medievales eran espacios intensos durante el día. Calor, humo, cuchillos, ollas, grasa, ceniza, agua, carne, pan y voces. Pero por la noche cambiaban de carácter. El fuego se reducía. Las herramientas se ordenaban. Los bancos quedaban vacíos. Las superficies ennegrecidas reflejaban una luz mucho más tenue.
Todavía podía quedar alguien revisando provisiones o preparando algo para la mañana siguiente. Quizá una olla a fuego bajo, quizá pan guardado cuidadosamente, quizá agua calentándose levemente. Fuera del gran momento del servicio, la cocina nocturna podía sentirse casi solemne, como si el castillo respirara más despacio. Era uno de esos lugares donde mejor se percibía la transición entre el día activo y la noche cerrada. Los establos, los animales y la vida fuera de las salas nobles. No todo ocurría en los espacios más conocidos del castillo. En los establos, la noche tenía un ritmo propio. Los caballos se movían de vez en cuando sobre la paja. El olor era fuerte, mezcla de cuero, heno, humedad y animales calientes. Algún mozo podía hacer una última revisión, asegurarse de que todo estuviera en orden, rellenar agua o simplemente escuchar. Los animales eran valiosos. No podían dejarse sin atención. También había gallineros, almacenes, patios interiores y otras zonas donde la vida no desaparecía del todo al anochecer. La noche, en una fortaleza, no borraba la rutina, solo la volvía más tenue. Este detalle ayuda a recordar algo importante. Un castillo no era solo símbolo de poder. Era también un lugar práctico, lleno de trabajo, mantenimiento y necesidades básicas. 10. La dimensión religiosa de la noche. En la mentalidad medieval, la noche también tenía una dimensión espiritual. Antes de dormir, muchas personas rezaban, no solo por costumbre, sino porque la oscuridad podía sentirse como un momento de fragilidad. La noche traía silencio, pero también temor, enfermedad, superstición e incertidumbre. En algunos castillos había capilla. En otros, al menos, objetos religiosos, cruces o pequeñas prácticas devocionales formaban parte del final del día. La oración nocturna ayudaba a cerrar la jornada, pedir protección y ordenar el mundo interior antes del descanso. Eso formaba parte de la vida cotidiana del castillo, tanto como el fuego o los muros. Dormir dentro de una fortaleza. Llegado cierto momento, la mayoría intentaba descansar. Pero dormir en un castillo medieval no era una experiencia uniforme. Dependía de la posición social, la estación del año, la calidad del espacio y el nivel de seguridad del momento. Un noble podía tener cama más protegida, ropa de abrigo y mayor privacidad. Un sirviente quizá descansaba en un rincón compartido. Un guardia podía dormir poco o por turnos. Alguien enfermo pasaría la noche incómodo. Y en invierno el frío lo envolvía todo. La oscuridad tampoco era total en todas partes. Podía quedar una llama pequeña, una brasa, una lámpara débil, lo justo para no quedar completamente a ciegas. Y así, poco a poco, el castillo descendía a una calma imperfecta. No era un silencio absoluto, era un silencio medieval. Vivo, áspero, respirado, interrumpido por pasos, madera, viento, animales y fuego. Cierre relajante, y mientras la noche avanzaba sobre las murallas, mientras las últimas luces temblaban en corredores de piedra, y mientras algunos seguían despiertos vigilando, sirviendo o esperando el amanecer, el castillo quedaba suspendido en esa calma extraña que solo existe cuando casi todo duerme. Lejos de la imagen grandiosa que a veces tenemos hoy, la noche en un castillo medieval era algo mucho más humano, más fría, más silenciosa, más incierta y también más íntima. Era el momento en que el poder descansaba, pero el trabajo continuaba. El momento en que el lujo se reducía a mantas, brasas y puertas cerradas. Y el momento en que la fortaleza, bajo la oscuridad, dejaba ver su verdadera naturaleza. No solo un símbolo de guerra o nobleza, sino un lugar lleno de rutinas, cuidados, vigilancia y vidas anónimas. Y ahora que el castillo ha quedado casi en silencio, que los pasos se han alejado y que solo quedan el viento, la piedra y una pequeña luz en la distancia, podemos dejar también esta noche medieval atrás.